Hola, buenas noches y bienvenidos al Rincón de Panchos. En esta ocasión les quiero compartir, siguiendo la línea de la sociología de la educación, la obra de dos autores americanos, Samuel Bowles y Herbert Gintis, economistas, quienes saltaron a la fama hacia la década de los 70 en Estados Unidos lanzando un texto de investigación referente a qué quería en realidad el sistema educativo occidental, particularmente en su caso el americano, de qué cosas buscaba desarrollar y fomentar el colegio americano en los niños. Pues bien, esta investigación, con el paso de los años, ha decantado en varios trabajos locales con aplicación de formatos multifactoriales para determinar si efectivamente concurre de este modo o no. Lo cierto es que sí. De hecho, incluso en algún trabajo del ex ministro de Educación chileno Harold Bayer se explica que efectivamente buena parte de lo que hoy día les voy a comentar es cierto. Claro que él tenía otra lectura y después, cuando fue ministro, encontraba que estaba todo bien. Pero es un detalle. Ok, pasamos a contarles. Según Bowles y Gintis, el sistema de educación americano es un sistema de correspondencia entre los valores que transmite el colegio y aquello que ocurre en el mundo laboral. La primera fase de esta entrega de valores tiene que ver con qué cosas quiere desarrollar como aptitudes en los niños y actitudes en los niños. Por actitudes entendemos una predisposición a la actuación. Fundamentalmente tenía que ser un muchacho poco ocurrente, tenía que ser obediente, tenía que ser poco cuestionador y tendría que ser bastante integrado y bueno para recibir y ejecutar instrucciones. Notable. Esto, por supuesto, según investigación estadística aplicada en su texto Escolarizando América de fines de los 70. Pues bien, de hecho el texto es del año en que yo nací. ¡Voilá! Pues bien, ellos dicen que las reformas educativas que se iniciaron con un objetivo iluminista o libertario en la década de los 60, más o menos, se fueron pervirtiendo hacia esta cuestión que hoy día se desnuda más corporativa, que tiene que ver con que en vez de tener este potencial liberador de aquello que uno podía ejecutar y desarrollar por el bien del país y por el desarrollo personal, se fue limitando hacia lo que la empresa, hacia lo que el mundo del trabajo corporativo pedía. Cuando digo corporación, me refiero a la corporación como la entienden los americanos, es decir, básicamente una gran, súper, duper empresa que tiene una penetración muy grande en las decisiones que hace el gobierno. Algo que con el paso de los años fuimos viendo acá, en Chile. Y por supuesto, amigos de otros países que lleguen a ver esto también podrán compartirlos. Pues bien, dicen que las diferencias en el capitalismo no tienen tanto que ver en la cuestión individual, sino que en la estructura de producción y en las relaciones de propiedad. Pero salvando esa observación, que es un poco abstrusa, lo quiero explicar de la siguiente manera. Lo que busca el colegio básicamente es tratar de generar la legitimidad de un modelo que se explica como capitalista, pero que no lo es. Lo comento. Es decir, el colegio nos hace creer que una persona tiene aquello que tiene porque se esfuerza y porque trabaja duramente. ¿Cómo lo enseña? Pues bien, replica la ideología de que si yo estudio mucho, voy a tener buena nota. Cuestión que es más bien falsa si yo soy hijo de un obrero y tengo de compañero curso al hijo de un abogado, de un médico, de un profesor o de cualquier otra persona que tenga un potencial cultural bastante grande. Evidentemente, por mucho que yo estudie, voy a quedar en bastante detrimento. Esa es una parte. Y lo mismo ocurre con respecto a esta ideología que explica que si yo trabajo mucho, voy a tener mucho dinero. Y que la gente que no trabaje es pobre porque quiere. ¿Lo han oído en algún momento? Pues bien, el colegio contribuye a que la gente crea esto. Hay mucha gente que lo cree. O sea, de hecho, cuando dicen eso, yo me imagino que están diciendo que las cajeras de supermercado no trabajan. Y todas esas ocupaciones que tienen sueldos bastante miserables, donde yo he visto que la gente personal y particularmente se desgasta en unas relaciones laborales en Chile, que además son demasiado
asimétricas en relación a quienes dan y a quienes ofrecen trabajo. Cuestión que también aborda Bausi y Gintis, es decir, se dice que nosotros tenemos una democracia que es nominal en lo político, pero en realidad tenemos una tiranía, ellos ocupan la palabra dictadura, en lo económico, donde un pequeño grupo toma decisiones por la gran mayoría, cuando en realidad eso no es aplicable y no puede ser en una democracia. Es antidemocrático y de hecho es pervasivo, corporatocrático el hecho que un pequeño grupo de empresarios determine las reglas del juego económico, aunque ellos digan que son el juego del mercado. Pues bien, ellos van explicando, Bausi y Gintis, que los aspectos primordiales de la relación educativa son las relaciones de dominio y subordinación en la esfera económica. Por tanto, el sistema educativo termina generando una fuerza de trabajo muy dócil y que además está dividida entre sí. Es decir, ellos entienden que están a la bajada, que son el último eslabón de una estructura educativa similar a la estructura económica, y que al mismo tiempo entre ellos están fragmentados, porque el sistema los quiere separados. Pues bien, las instituciones educativas entregan 4 objetivos de clase dominante en la política educativa. Primero, entregando estas habilidades cognitivas y técnicas para que los niños puedan tener un rendimiento laboral adecuado, los preparan para la empresa, no para crear. Segundo, legitiman la desigualdad económica. Como les decía, yo digo que la gente que tiene menos notas por floja, yo digo que la gente pobre es pobre por floja. Se parece bastante. Producen recompensas y etiquetan las características que son relevantes para la distribución de los puestos de jerarquía. Es decir, nosotros vamos a ir poniendo etiquetas como aplicado, bueno, malo, al mismo tiempo le voy a decir a un niñito que es bueno para esto, malo para otro, según avance en el sistema educativo. Y trata de generar una fragmentación de clase en las clases que son subordinadas. Por tanto, lo que logra la escuela es reproducir la conciencia de los trabajadores que se asientan en el principio de correspondencia entre la escuela y la estructura de clase social, y también entre la organización de la escuela y la organización del trabajo. ¿Por qué? Estoy diciendo, la escuela habilita en lo mental para asumirse de una clase, y la escuela organiza a partir de las acciones ejecutadas, acciones que son asimilables al mundo del trabajo. Por tanto, el trabajo enajenado se refleja en la falta de control que tiene el estudiante sobre su educación. El trabajador no tiene control sobre lo que produce, el estudiante no tiene control respecto de las materias que va a asimilar. Lo que estoy diciendo, por supuesto, suena en la parte donde el estudiante elige aquello que quiere estudiar, sé que suena un poco hippie. Me lo explico mejor. ¿Por qué el estudiante debiese asimilar información de cómo opera un mundo económico para pocas corporaciones que dan menos trabajo pero tienen harto poder económico, si finalmente lo más seguro es que ese joven con esa información solamente quede cesante? ¿No sería mejor que el estudiante recibiese información para lograr emanciparse, para lograr desarrollar su potencial? Es decir, ¿a quién le está trabajando la escuela? ¿Le está trabajando a los estudiantes para desarrollar su potencial o lo está adiestrando convenientemente a las corporaciones que además generan y pagan think tanks u organizaciones que generan pensamiento, fundaciones, etcétera? Por tanto, los cambios en educación son los cambios referidos a los cambios de la estructura económica, y la difusión de la educación masiva es un resultado del conflicto de clases, de la lucha de clases, y no de la dominación de clases. Me lo explico de otra manera. La lucha de clases es la que hace que la mayoría de la gente esté siendo educada, pero el dominio de clases eventualmente se expresa en que aquello que se entrega para educación en realidad no sirva a la gente que está siendo educada. Es decir, yo estoy diciendo, lo que pasa es que yo estoy formando jóvenes para que tengan empleo a futuro. La pregunta es la siguiente: ¿por qué yo tengo que formar estudiantes para que tengan un empleo inseguro en empresas que los desprecian,
que después van a saturar el mercado de trabajo y mejor no les entrego herramientas para que esos jóvenes puedan crear, puedan diseñar. Entonces, para redondear, en el trabajo de Bowles y Gintis, lo que se enseña es que la escuela es un motor de adiestramiento a nuestra estructura. Pues bien, esta estructura nos dice que es capitalista, pero nuevamente, nuestro sistema no es capitalista, sino que es corporatocrático, y en el caso chileno es más bien neofeudal. Pero eso lo explicaremos en otro programa del Rincón de Panchos. Buenas noches.